Y ahora sí, levanta tus manos y di conmigo: en mi boca está el poder de la vida y de la muerte. Hablaré palabras de vida y no de muerte, de salud y no de enfermedad, de riqueza no de pobreza, de bendición no de maldición, porque en mi boca hay un milagro. Dale fuerte el aplauso al Señor. Pueden tomar su lugar. Quisiera retomar donde me quedé hace una semana. Juan capítulo 16, verso 23. En aquel día no me preguntaréis nada. De cierto os digo que todo, ¿cuánto? Todo, cuanto pidiereis al Padre en mi nombre, os lo dará. Ahora, aquí viene algo importante. No hay nadie que no haya pedido en esta vida. Desde que nacemos pedimos. Lloramos para que nos den el biberón. Lloramos para que nos den atención. O sea, desde niños solo salimos y empezamos a pedir. Y no está mal pedir entonces. Pero viene Jesús y les dice: hasta ahora nada habéis pedido en mi nombre. Ojo. Pedid y recibiréis para que vuestro gozo sea cumplido. Leo el verso el primero. De cierto te digo que todo cuanto pidieres al Padre en mi nombre, os lo dará. Como Jesús sabe lo que estaban pensando, y a propósito de lo que están pensando, ustedes hasta ahorita nada han pedido en mi nombre. Han estado pidiendo, pero no en mi nombre. Cuando nosotros pedimos en el nombre de Jesús, vamos conociendo, relacionándonos, como haciéndonos uno o parte de nosotros el nombre de Jesús. Entonces, cuando se pide en el nombre de Jesús. Ahora quiero dar otra base acá. Antes de venir, y estaba orando por todos y por la reunión, el Señor me dice que muchas veces hemos leído su escritura, ¿sí?, afectando la interpretación de la escritura por lo que ya de antemano creo. Cuando lo que debe pasar es que al leer la escritura afecte lo que creo. Cuando yo recibí a Jesús, estaba en la universidad y estudiaba sistemas de información. También era un programador. Y se nos enseñó a hacer todo, como decimos, by the book, como dice el manual, ¿verdad? Porque si no lo hago como dice el manual, no pretendo que la computadora funcione, y mucho menos si un programa o el software esté bien. Entonces también se nos enseñó: cuando un programa no corra bien, no le echen la culpa a la computadora, no la pateen, ¿verdad? Examinen el código, porque seguramente en el código tienen un error. Entonces, cuando yo vengo a Jesús, yo vengo de estar estudiando todo esto. Entonces yo tomo la Biblia y dije: este es el manual, como está escrito, así va a ser. Y una vez me le rendí a la palabra de Dios. Entonces dije: como está escrito, así va a ser. Entonces dejé que la escritura afectara lo que yo pensaba, en lugar de yo meterle mi prejuicio mental a la escritura. Una de las cosas con las que fui confrontada es con esta. La gente dice: no, es que a Dios no hay que pedirle. Y entonces, ¿por qué Jesús dice que pidamos? Entonces vengo y pienso: no es lo mismo tratar de ser espirituales, que dicho sea paso, como les he enseñado, los satánicos son espirituales, los brujos son espirituales, los curanderos son espirituales, los chamanes son espirituales, pero no escriturales. Más algunos de ellos son anti-escriturales. Nosotros debemos ser escriturales para ser correctamente espirituales. ¿Me estoy explicando? Entonces no te hagas bolas. Jesús dice que pidas, pedí, pero dice que en su nombre. Porque le dice: mire, hasta ahora nada han pedido. Bien, hemos pedido, pero no en mi nombre. Levanta las manos y di conmigo: yo voy a orar en el nombre de Jesús. Ahí está la autoridad de tu petición. La fuerza de la petición está en tu fe, pero la autoridad está en el nombre de Jesús. Y el Señor nos enseña que nuestro Padre es un buen Padre.
Primero hablamos que dentro de la herencia que Jesús nos dejó su espíritu, pero nos dice que lo pidamos. Es lo mismo cuando un padre te deja una herencia, te tenés que presentar ante abogados para ver de qué se trata y recibir la herencia que se te dejó. Dice en Mateo 7:7 la escritura: pedid y se os dará, la sabemos casi de memoria. Dice: buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá, porque todo aquel que pide recibe, el que busca halla, y al que llama se le abrirá. ¿Qué hombre hay de vosotros que si su hijo le pide pan, le dará una piedra, o si le pide un pescado, le dará una serpiente? Pues si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre? A ver, todo el mundo diga: Padre, que está en los cielos, dará buenas cosas a los que le pidan. ¿A los que le qué? Otra vez pidan. No hay nada de malo. Cuando uno no pide, ¿sí?, va camino a la autosuficiencia. Y Jesús dijo: sin mí no podéis hacer nada. Yuhu. Cuando pasamos pruebas de necesidades grandes y profundas, lo único que Dios está es permitiendo eso para volcar nuestro corazón a que confíe en Él y que Él sea el que provea. Una vez compruebo yo eso y no me separo de ello, entro en un estado de confianza continuo para con Dios. Por eso es importante. Cuando damos a Dios, no es Dios el que necesita que le dé, soy yo el que necesita dar. ¿Sí? Sigo. Entonces dice acá esto: primero el Padre le da el ADN al Hijo, les dije, el Espíritu. Pero luego de eso nace el Hijo y ahora hay que darle todo. ADN ya no. Tú no estás cada fin de semana: ADN, ahí te va el ADN. No, tú engendras al niño, se concibe y ahí va el ADN ya. Pero una vez nace, no vive del ADN. Vive que tú le compres la cuna, los pañales, la comida. Y entonces viene la gente y dice: es que no hay que ser materialista. Perdóname, pero esto no es materialismo, esto es realidad. Necesitamos las cosas materiales. Si desde que naces. Ahora, si sos tan espiritual, ¿por qué no dejaste en pelota al niño? Pues sí o no. Es que si no se va a necesitar, no se necesita nada, pues. Y dejarlo ahí a ver que crezca como pueda. No lo hiciste. Desde ahí tu corazón era darle lo mejor a esa criatura. Y volcás tu corazón al niño. De ahí crece. ¿Cuál es la conversación entre la pareja? ¿Y dónde lo vamos a poner a estudiar? ¿Y en qué colegio? ¿Y cuánto cuesta? ¿Y queda lejos? ¿Y mejor nos cambiamos de casa? No, señores, es una realidad que el ser humano, desde que fue creado y pecó, se tuvo que cubrir con hojas. Y Dios le dio unas vestiduras de la piel de las ovejas. Desde que nacemos y desde que pecamos, las cosas materiales en nuestra vida se hacen necesarias. ¿Cuántos lo reconocen para empezar? Va. ¿En qué lugar mejor sino en la iglesia y en las escrituras aprender de ello? Dios no te va a enseñar nada malo de esto, te va a enseñar lo bueno de esto. Entonces viene Dios y ahora es nuestro Padre, nos da su ADN, su espíritu, y ahora nos quiere dar las buenas cosas, porque dice acá: dará buenas cosas a los que se las piden. De una vez te dice buenas, no cosas. Buenas, en el sentido que son buenas porque no te hacen daño, y en que son buenas porque tienen calidad. Amén. Bueno, pero ahora me meto a esto. Aquí me quedé. Romanos 8:32. Y el que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? Y es que tiene tanto sentido esto. Es tan de la lógica espiritual de que si Dios entregó a su Hijo, único Hijo,
Se tomó la molestia de esperar el tiempo adecuado para mandarlo, porque dice la Biblia, y llegado el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer, nacido bajo la ley, a fin de redimir a los que estaban bajo la ley, hecho por nosotros maldición, porque está escrito, maldito el que fuere colgado en un madero, para que la bendición de Abraham alcanzase a nosotros, o a los gentiles. Y usted dice, se la sabe de memoria. Si esa fue la que me cambió todo, esa escritura. Entonces, viene Jesús y se hace maldición en la cruz, para que esa bendición no sea trasladada, la cual le juró a Abraham. Entonces ahora viene aquí y dice, si ya te di a mi hijo, ¿qué más necesitas? Hay tu ropa, colegio, universidad. Lo que se necesite, porque no puede dar el hijo él y después negarte lo demás. No sería lo correcto. ¿Por qué te estoy hablando esto? Te lo estoy hablando porque es importante para todo lo que hagas en la vida, y si vamos a estar haciendo promesas, son de fe. De fe. El Padre no escatima. Ahora veamos cómo es el Hijo. Porque de tal palo, tal astilla. Mira lo que dice Juan capítulo 19, verso 33. Mas cuando llegaron a Jesús, como le vieron ya muerto, no le quebraron las piernas. Eso fue para que se cumpliera una profecía. Y sigue. Pero uno de los soldados le abrió el costado con una lanza, y al instante salió ¿qué? Sangre y agua. Para salvarnos, Jesús tampoco escatimó. Mira, el Padre no escatimó, que entregó a su Hijo. En el momento de Jesús ser sacrificado, tampoco escatimó. Esto que ustedes ven acá significa que Jesús se quedó sin sangre. O sea, no es que se murió y derramó sangre, derramó su sangre completa. Porque si a alguien le sacan la sangre y termina de salir sangre, lo que empieza a salir es agua. O sea, no escatimó. Para nada. La palabra escatimar significa dar o emplear la menor cantidad posible de cierta cosa. ¿Sí? Escatimar. Dar o emplear la menor cantidad posible de algo. Al escatimar algo, ojo, se lo reduce todo lo posible, minimizándolo. Cuando dice que él no escatimó, es que no consideró el precio a pagar para salvarnos, sino dio más allá de lo necesario para salvarnos. Una gota de su sangre sería suficiente para limpiarnos de pecados, pero la dio toda. Es decir, Jesús se vació por amor a nosotros. Entonces después, ¿qué es lo contrario a escatimar? Prodigar. De ahí viene el hijo pródigo que mal gastó, porque lo gastó en lo que no debía. Entonces el Padre nuestro Padre, en el sentido correcto de la palabra pródigo, que no solo es malgastar, sino aquel que da sin medida, al no escatimar, fue como pródigo al darnos. No sé si me estoy explicando. Entonces estoy hablando en el sentido de la palabra literal, de su significado. Entonces, lo que está haciendo Dios es esto. Ahora, Jesús, ¿se recuerdan que dice? Y sanó a todos los enfermos y a todos los que tenían dolencias y a los 10 leprosos y todo cuanto venía a él, porque no escatimó cuando dio su unción. Cuando nos da su espíritu, dice la palabra ahora. ¿Se recuerdan que dice uno, yo quiero una doble porción de su espíritu? Porque se agarran de que Dios le dio la doble porción a Eliseo de lo que tenía Elías. Pero en esta época ya no es así. En esta época dice la palabra de Dios que Dios da su espíritu sin medida. ¿No me oíste? El Espíritu de Dios te lo va a dar sin medida. Así que cualquier cosa puede pasar. Cualquier cosa puede pasar si lo das sin medida. Entonces, basado en eso, vemos que el Hijo imita al Padre.
al dar más allá de su sangre. Y en Juan capítulo 1, verso 11, tengo otra de Jesús, que donde no escatimó. Dice, a lo suyo vino y los suyos no lo recibieron. A lo suyo vino y los suyos no lo recibieron. Jesús dijo, yo no soy enviado sino a las ovejas perdidas de Israel. O sea, Él no venía por nosotros, no olvidándote eso. Él venía por los judíos. Sin embargo, viene y dice, mas a todos los que lo recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Esto cambió mi manera de creer. Yo antes de esto creía que todos éramos hijos de Dios, pero al leer esto estoy viendo que es hijo de Dios el que recibe a Jesús. Entonces soy escritural, aquí dice eso. Si recibo a Jesús, paso de criatura de Dios a hijo de Dios. ¿Yuhu? Paso a ser un heredero de Dios y un coheredero con Cristo Jesús. Pero entonces viene Jesús y lo enviaron a los judíos. Y surprise, como dicen, ¿va? Sorpresa para el Padre, no le llevó solo a los judíos, le llevó a los gentiles. Nos llevó a nosotros los guatemaltecos, a los costarricenses, a los mexicanos, a los panameños, a todas las naciones. ¿Por qué? Porque no escatimó para salvar. Dice la palabra de Dios que Él es la propiciación por nuestros pecados, y no solo los nuestros, dice, sino los de todo el mundo. Entonces la gente dice, ay, pastor, no hay que ser ambicioso. Entonces dígaselo a Jesús, porque Él cuando murió, murió por todos. Más ambiciosos que eso ya no hay. Lo malo es lo que ambicionas, ¿para qué lo ambicionas? Pero la ambición como tal no es mala. Lo que ambicionas y para qué lo ambicionas puede ser lo malo. O vas a ir a jugar el torneo de tenis no ambicionando la copa. No jugues. ¿Vas a dejar el pellejo por una copa ahí o no? Claro. Todavía están acá. Venís tú y pensás, todos me tienen que comprar un radio a mí. ¿Qué tiene de malo? Si tú lo crees más que los demás, es a vos a los que te los va a dar. Yuhu. Pero Dios viene y hace lo mismo. Vino Dios y creó todo lo que ves, lo creó en 6 días. Ahora, pon atención, los días tampoco existían. Es decir, conforme fue creando también los días. No sé si me estoy explicando. Entonces, en el primer día, lo que se tomó de tiempo, creó una cosa, el segundo día, el tercer día, el cuarto día, el sexto día. Ya creó todo en 6 días. Pero como no se va a quedar conforme con hacer solo lo necesario, crea un séptimo. Y en ese séptimo no creó nada, solo el día. ¿Para qué quieres un día más? Para descansar con mis hijos. Si dijéramos como cristianismo, para nosotros que es el primer día de semana, se convirtió en ese día. En el día en que celebramos la resurrección de nuestro Señor, ¿qué? Jesucristo. ¿Estamos acá? Va. Entonces acá, Dios hace eso y hace otro. Y en ese otro día, que para nosotros sería ¿cómo explico yo? En la ley judía es el sábado, ¿sí? Para nosotros los cristianos es el domingo, porque en aquel entonces los judíos querían judaizar de regreso a los cristianos. Y entonces cuando tú vas a ver las epístolas que escribe el apóstol Pablo, dice, el primer día de la semana cuando os reunís. Entonces los apóstoles, que eran judíos, se atrevieron a decir, no, nos vamos a reunir lunes para diferenciarnos de que ya no estamos bajo la ley, sino que estamos bajo la gracia. Eso es todo el asunto, mis hermanos. No te preocupes por eso. Bien, entonces ya vimos que el Padre no escatimó, ya vimos que el Hijo no escatimó. Ahora quiero que vayas a ver a David el rey. Cuando David quiere hacer el templo, Dios le dice, no lo harás tú, has derramado mucha sangre, lo hará tu hijo Salomón. Y en 1 Reyes 8:17 leo, y David mi padre tuvo en su corazón edificar casa al nombre de Jehová Dios de Israel. Pero Jehová dijo a David mi padre, cuanto haber tenido en tu corazón edificar casa a mi nombre, bien has hecho en tener tal deseo. El templo de Salomón nunca lo pidió Dios, el que pidió fue el de Moisés. Pero aquí te voy a dar otra poquito más profunda, no voy a entrar más a profundidad.
Está el templo de Salomón, el templo de Moisés, el tabernáculo. Está el templo de Salomón, que realmente es como que fuera el de David. Y entonces le dice, mi hijo lo va a construir. Pero Dios en su palabra nos dice, si no estoy mal en el libro de Hechos, que en estos tiempos Él restaurará el tabernáculo de David. Entonces hay un tercero. O sea que no dejó sin tabernáculo a David. Dios es lindo, ¿verdad? Pero entonces viene el hijo y lo va a construir. Y viene David en 1 Crónicas 22:14 y dice esto. Porque todos queremos ser bendecidos como David, pero a ver si nos animáramos a hacer lo que hizo David. En 1 Crónicas 22:14, he aquí, yo con grandes esfuerzos, todo el mundo diga fuerte, esfuerzo, más fuerte, di esfuerzo. He preparado para la casa de Jehová 100,000 talentos de oro y 1,000,000 de talentos de plata y bronce y hierro sin medida, porque es mucho. Asimismo he preparado madera y piedra. No escatimó. Esto es no escatimar. Y luego le dice a Salomón, a lo cual tú añadirás. O sea, lo que está diciendo es, yo quiero ser de los que van a financiar el templo. Después vinieron todos los príncipes y todo el pueblo de Israel a hacerlo. Pero a Salomón le dijo, y tú añadirás. Y luego dice, porque la casa, el templo, el palacio, dice otra versión, no es para los hombres, es para Dios. Y ese concepto que David tenía, que para Dios es lo mejor, es el que tiene su servidor. Y en esta casa tenemos ese concepto. Para Dios, lo mejor. Y mi conciencia estará tranquila para pedirle a Dios, para mí, lo mejor. Si a Dios soy capaz de darle lo mejor, también soy capaz de pedir de parte de Dios lo mejor. Lo mejor que cada quien. Pero mira David, queremos cantar sus coros. Queremos que nos llamen salmistas. Pero a veces no queremos ser lo generoso que fue David. Sigo. Abraham, otro hombre que lo demuestra, que no escatimó. Mira, dice Génesis 22:13. Después de que Dios le dice a Abraham, dame a tu hijo, y pongan atención. Abraham no podía tener hijos. Y se esforzó de esperanza contra esperanza y llegó a ser padre de multitudes. Y entonces viene Dios y le da un hijo, Isaac. Y ahora que le da el hijo Isaac, entonces le dice, dame a tu hijo, a tu único hijo. ¿Qué? Abraham no vaciló, lo tomó, le puso la leña encima, se lo llevó al monte, puso la leña para el sacrificio. Y el otro niño, mira, ¿y para qué la leña? ¿Va? ¿Qué le contestaba Abraham? Cuando está a punto de sacrificarlo, aparece el ángel de Dios. Le dice, Abraham, para. Dios sabe que lo amas. No tenés que hacerlo. Entonces no hay nada que hacer. Eso fue Dios. Pero ¿cómo supo que lo amaba? ¿Supo que Abraham amaba a Dios cuando Abraham le pidió el hijo que no podía tener? ¿O supo Dios que Abraham lo amaba cuando estuvo dispuesto a darle lo que él le pidió? Claro, Dios ama al dador. Ya están coincidiendo las escrituras. Ama al dador, alegre. Ahora sigamos acá todos los alegres. No se me asuste. Entonces, después de eso, alzó Abraham sus ojos y miró, y aquí en sus espaldas un carnero trabado en su zarzal por sus cuernos. Y fue Abraham y tomó el carnero y le ofreció en el holocausto en lugar de su hijo. Dice que alzó sus ojos y aquí a sus espaldas había un carnero. Pero si yo alzo mis ojos, no miro para atrás, solo que tenga retrovisor. O empezó a buscar. Empezó a buscar. No, ¿quién te dejó parqueado aquí, mi vida lindo? Como dicen ahora, mi gordo. Porque ahora como que todos somos gordos, no se da cuenta. Ay, mi gordo, y el otro es un flaco de tamaño. Y ahí estaba su gordo. Y digo, te parquearon en buen lugar, a ver, carnero, le digo, vení para acá. Y lo sacrifica en lugar de su hijo.
pregunto, ¿en algún momento Dios le dijo, sacrificame algo en lugar de tu hijo? No. Por eso cuando tú decís, no, damos voluntariamente, claro que damos voluntariamente, y es la prueba más grande que hay, porque comprueban cuál es nuestra voluntad. Amén. Entonces dice acá, Jehová provee. Entonces dice Abraham acá, y llamó a Abraham el nombre de aquel lugar, Jehová proveerá. Por tanto se dice hoy, en el monte de Jehová será provisto. ¿Qué hay en el monte de Dios? Provisión. ¿Cómo puede ser posible? Sí, ¿cómo es posible que de estar dispuesto a dar un hijo, lo que Dios promete de regreso es abundancia y multiplicación? ¿Qué relación tiene? Mira lo que dice acá. Y dijo, 16, por mí mismo he jurado, dice Jehová, que por cuanto has hecho esto, lo del carnero, y no me has rehusado tu hijo, tu único hijo, de cierto te bendeciré y multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo, como la arena que está a la orilla del mar, y tu descendencia poseerá las puertas de sus enemigos. Contra nuestra descendencia no hay enemigo que pueda. Dáselo más fuerte a él. Y entonces ahora eso fue en Génesis. Miles de años después, miles, se escribe en Hebreos. Esto es una enseñanza milenaria. Miles de años después, Hebreos 6:13 dice, pero porque cuando Dios hizo la promesa a Abraham, no pudiendo jurar por otro mayor, juró por sí mismo, diciendo, te bendeciré con ¿qué? Abundancia, y te multiplicaré ¿qué? Grandemente. Y esto fue lo que nos trasladó Jesús en la cruz del Calvario. Así que levanta las manos y digo conmigo, yo estoy bendecido bajo juramento. No puedes dudarlo. ¿Qué más puede hacer Dios? Mira, Dios todo lo hace con su palabra. ¿Con qué hizo los cielos y la tierra? ¿No lo hizo con su palabra? ¿Y con qué bendijo Abraham? Con su palabra. ¿Y a qué le puso juramento? A una palabra. O sea, el método no se lo puedes cambiar a Dios. Por eso es que él juró. ¿Por qué juró? Porque lo que para él vale es su palabra. En otras palabras, él dice, que te baste mi palabra, punto. Ya te lo dije, yo lo voy a cumplir. Y si lo dudas, te lo juro, le. Cosa que nosotros no podemos hacer. Ay, que te voy a hacer un paréntesis. La Biblia dice que no podemos jurar, que no juremos. Ahora es un dicho de la sociedad, te lo juro. Pero jurar así de corazón no podemos, dice. Pero ¿por qué Dios sí puede? Si es pecado jurar, ¿por qué Dios jura y no peca? Porque Dios no puede pecar. Él no comió del árbol de la ciencia del bien y el mal. Yuju. Ahora, yo no sé si te sentís así. Ahora, cuando Abraham comenzó con una mano adelante y una mano atrás, hombre. No tenía petate donde caer muerto. ¿Por qué te cuesta a ti creer que Dios te va a levantar con abundancia y te va a multiplicar, si hasta tenés más de lo que Abraham tenía cuando comenzó? Si tenés más de lo que Abraham tenía cuando comenzó, ¿por qué no puedes terminar como Abraham terminó? Es toda la pregunta que tenés que hacerte. Si Abraham pudo, ¿puedo yo? Total, ¿esa es la fe que me dieron o no? Ahora, si yo me dedico a una vida de creerle a Dios como le creyó a Abraham, y aquí te va esta. Todos queremos, ya fuimos bendecidos con la bendición de Abraham. Entonces seamos para con Dios como Abraham fue. Dios le dijo a Abraham, hey Abraham, mi amigo, ¿qué más quieres? ¿Qué otro título podés ostentar a tener en la vida? Apóstol, profeta, maestro, amigo. Dice, Abraham, mi amigo. Es mi amigo. ¿Por qué a los amigos les gusta que le crean? Porque cuando uno le dice algo a alguien y dice, vos, mira, parece que no me conoces, le dice uno, o no.
Parece que no me conoces. ¿Cuándo te he fallado? No, lo que te he dicho te lo he cumplido. Sí, aguantame, teneme paciencia. Pero Dios, que interpuso la muerte de su hijo en medio, que puso juramento, que no le creamos. Ahí sí no me suena muy bien la onda. Podés buscar ser bendecido sin Dios, ahí miras cómo te las arreglas. Pero la bendición viene de Dios. No importa cuánto te maldigan, rebota. El diablo te quiere tocar, tiene que meter la mano en la sangre de Cristo, porque te bañó con la sangre. Tendría que meter la mano ahí, no se atreve. Jamás se atreve. Para de hablar de las cosas malas que te pasan porque le estás dando mucho crédito al diablo. Habla de las cosas que Dios te prometió y dale crédito al Dios que las prometió. De eso habla. Que sea tu conversación llena de bendición. Levanta tus manos y conmigo. En mi boca está el poder de la vida y de la muerte. Hablaré palabras de vida y no de muerte, de salud y no de enfermedad. Así se habla. Amén. Amén. Pueden tomar su lugar. Yo quiero hablar un tema hoy que a lo largo de 40 años de haber recibido a Jesús, creo que ha sido clave y vital, y pienso que es de los temas más importantes que encuentro en todas las escrituras, ¿verdad? Yo quiero hablar hoy acerca del beneficio del perdón, ¿verdad? Y quiero empezar hablando de cosas de las cuales nos debemos cuidar. En Mateo capítulo 20, verso 8, leo: Cuando llegó la noche, el señor de la viña dijo a su mayordomo. Ustedes se recuerdan la parábola que él salió a contratar gente para su viña, y luego ya en la hora 11 trajo otros a trabajar, ya de último. Y ahora llega el momento en que va a pagar, ¿verdad? La fecha de pago es cuando usted danza, dice gloria a Dios, siente que la unción baja, ¿verdad? Todos trabajan esperando ese día, amén. Cuando llegó la noche, el señor de la viña dijo a su mayordomo: llama a los obreros y págales el jornal o salario, comenzando desde los postreros hasta los primeros. O sea, él empezó pagándole primero a los que trabajaron solo 1 hora y no las 12 horas de trabajo que eran. Y al venir los que habían ido cerca de la hora 11, perdón que voy a decir esto, pero en aquel entonces se trabajaba 12 horas diarias por 6 días a la semana. Si hoy trabajamos 12 horas diarias por 6 días, se nos dice workaholics. Y se nos pone un apodo como que estamos haciendo algo malo cuando estamos haciendo lo bíblico. Hoy se trabajan 8 horas diarias por 5 días, son 40. Contra 72, que es el código bíblico, debemos 32 horas semanales de trabajo. Y con 8 horas diarias y 40 a la semana no hay país que progrese, ni familia que llegue a ser rica. Así que nada más te lo dejo como un pensamiento. No hay nada malo en trabajar 12 horas. Mujer, no hay nada malo que tu marido trabaje 12 horas al día, sobre todo si le estás pidiendo una casa. Porque cuesta entenderlas, va. Quiero mi casa. ¿De qué tamaño? Como casa de Dios. Sí. Amén. Y entonces trabajas 10 horas diarias. ¿Y por qué trabajas tanto? Oh, mamita, mira lo que estás pidiendo. Bueno, dejémoslo ahí. No sea que me meta en problemas y voy a necesitar yo el perdón de lo que voy a hablar aquí. Dice así: y al venir los que habían ido cerca de la hora 11, recibieron cada uno su denario.
Pero quiero decirles que estos no trabajaron por un denario. Estos últimos el Señor les dijo, vayan a trabajar y les voy a dar lo que sea justo. Todo el mundo diga fuerte, justo. Te voy a dar lo que es justo, le dijo. Y por 1 hora les dio un denario. Y ojo, mira cómo es Dios de bondadoso cuando confías en Él. Sabes que hay muchas preguntas que no hay que hacerle a Dios, solo hay que obedecerlo. Solo hay que aprovechar la oportunidad que Él nos da. Y estos dijeron, bueno, 1 hora, no dijeron, ¿verdad? Pero no lo que decir, no le dijeron al vos, qué hueva, 1 hora, esperémonos mañana, hombre. Mire, y si mejor mañana empezamos desde temprano, ahorita ya, ¿para qué? ¿Verdad? Pero cuando uno está necesitado y hambriento, los frijoles fríos saben calientes. Cuando uno está hambriento le pasan los frijoles fríos, uy, me quemé. Ya del hambre, ¿va? Al venir también los primeros, que trabajaron las 12 horas, pensaron que habían de recibir más. Pero también ellos recibieron cada uno un denario. Y uno dirá, esto es injusto. Y al recibirlo murmuraban contra el padre de familia. Ten cuidado con tu propia medida de justicia. No funciona. Y al recibirlo murmuraban contra el padre de familia, diciendo, estos postreros han trabajado solo 1 hora y los has hecho iguales a nosotros, que hemos soportado la carga y el calor del día. Nunca le digas eso al jefe. Y respondiendo dijo a uno de ellos, amigo, no te hago agravio, ¿no conviniste conmigo en un denario? O sea, tú y yo, cuando te traje a trabajar, tú me dijiste que no trabajabas por menos de un denario. Así que ahí está el denario que me pediste. En eso conviniste. El otro no me pidió nada, sino agradeció la oportunidad que le di de tan solo 1 hora y quise darle un denario. Mira lo que contesta. Respondiendo dijo uno de ellos, amigo, no te hago agravio, conviniste conmigo en un denario, toma lo que es tuyo y vete. Pero quiero dar a este postrero como a ti. ¿No me es lícito hacer lo que quiero y en buen chapín guatemalteco lo que se me pegue la gana con lo mío? ¿O tienes tú envidia? A ver, todos digan envidia. Porque yo soy bueno. ¿Qué hubiera pasado si este hombre, en lugar de protestar, dice, wow, creo que me equivoqué en hacer el contrato que hice con él? Debía haber dejado que él me pagara lo que quisiera. Si a este le pagó un denario por 1 hora, ¿cuánto me hubiera pagado a mí? No, pero como había que hacer el trato, ¿verdad? Tené cuidado con los tratos que haces con Dios, con las condiciones que le pones a Él. Porque a Dios se le sirve con el contrato en blanco. Y uno deja que Dios le dé lo que Él quiera darle. En bondad nunca le vamos a ganar a Dios, ni en generosidad, jamás. Pero el tema es la envidia. Mira, cuando alguien tiene envidia de lo que tienes, de lo que te dan, no te tiene envidia porque tú lo tienes. Te tiene envidia porque él no lo tiene. ¿Verdad? Sacaste tu carrito de agencia. ¿Verdad? No creas que todos los que te saludan y te siguen en tus redes te siguen porque te aman. Algunos te siguen porque te detestan. ¿Verdad? Se dice que una de las redes sociales como Instagram es una de las redes que más frustración, depresión genera por la envidia que da. Ahí pones el plato de comida, va. Por fin lograste comerte unos de tus camarones. Y no hombre, mejor poner los huevitos estrellados con frijol. Porque cuando pones ahí esos camarones, ¿verdad? Empieza a ¿verdad? No es que tú te los estés comiendo, es que él no se los está comiendo. Porque si tú le dijeras, te invito a un plato, y dice, amén. ¿Verdad? Entonces vas en tu carrito, ¿verdad? Y entonces te lo envidian
Pero no lo envidian porque tú tienes el carrito, sino te lo envidia el que no lo tiene. Normalmente la envidia viene del que no tiene para con el que tiene, pero no es porque tiene, sino porque él en sí no lo tiene. Y entonces la envidia es la base fundamental de amarguras, rencores, mentiras, difamaciones. Y empiezan, ¿me estoy explicando? ¿Sí? Y ahí en la colonia tuya por fin alguien vino y construyó su casa, la más chilera del barrio, ¿ah? Y su carro del año. Debe ser narco, mucha. O sea, ya ni siquiera le das el beneficio a la gente de que es un buen trabajador, que se ha esforzado, de que le ha ido bien. Ignoras cuántas noches extras trabaja. Ahora el problema no es que te envidien, el problema es si tú envidias. Y yo te voy a revelar con un pequeño test si tenés envidia o no. ¿Hablas mal de la gente? ¿Criticas a la gente a sus espaldas? ¿Dices que es una conversación con un cuate en un almuerzo? ¿Le criticas lo que tiene, lo que es, lo que ha logrado? Porque si la crítica la tenés, es seguro, tenés envidia. Te lo digo como un doctor espiritual. Y la envidia te va a llevar a un lugar oscuro. Un lugar donde un día Dios te va a decir, toma lo que es tuyo y vete. ¿Acaso no puedo ser yo bueno con lo que yo tengo? No sé si me estoy explicando. Y eso desde que nacemos. Ahorita estamos viendo en esta época las finales de la NBA, Asanigua, o sea, la liga de básquetbol de Coatepeque imitada por los Estados Unidos. Entonces, cuando vemos eso, y aquel está de 2 metros 10, todo fornido, musculoso, en cesta, le aplauden, tiene millones de seguidores y millones de dólares que le pagan. Digo yo, ¿por qué tan chaparro, Señor? ¿Qué te hice? No me tocó a mí. No me tocó a mí. Y quizás uno de los hombres de mayor influencia o más ricos o algo podría decir, mírense con ese templo. Si no le tocó a él, les tocó a ustedes. O sea, ¿qué querés que hagamos? Dios ha querido ser bueno. Lo que quiero decir es, esta envidia produce cosas de las cuales después nos arrepentimos. El corazón arde. Mira vos qué buen gol metió aquel. Ni modo con los zapatos que le regalaron. Y a Malaya tuviera yo esos zapatos. En la Liga Española estaría jugando. Lo exagero en bromas para que no te duela tanto. Miren, mis hermanos, en esta vida todos debemos algo. Sobre todo, todos le debemos algo a Dios, empezando por la vida. En Mateo capítulo 18, verso 23 leo: por lo cual el reino de los cielos es semejante a un rey. ¿A un qué? ¿A un qué? Ya hablamos del padre de familia, el señor de la viña. Ahora hablemos del rey de reyes, señor de señores. Un rey que quiso hacer cuentas con sus siervos. Esto siempre se va a dar. Y comenzando a hacer cuentas, le fue presentado uno que le debía 10,000 talentos. Monedas, talentos era una moneda. A este, como no pudo pagar 10,000 talentos, tengan en cuenta esa cifra, no pudo pagar, ordenó su señor venderle y a su mujer e hijos. Esto te va dando una idea de cuántos son 10,000 talentos. Como no puedes vender, no puedes pagar, te voy a vender a vos, tu señora y tus hijos. Y todo lo que tenía, para que pagase la deuda, y agrego yo, y no le iba a alcanzar. O sea, ni con la vida me alcanza a pagar lo que debo. Eso es lo que está diciendo. Entonces aquel siervo postrado le suplicaba diciendo: Señor, ten paciencia conmigo, tené paciencia y yo te lo pagaré
todo. Pongan atención a eso. Y el señor de aquel siervo, movido a misericordia, todo el mundo diga fuerte, misericordia, le soltó y le perdonó la deuda. Gloria a Dios. ¿A cuántos Dios nos perdonó semejante deuda? No teníamos ni vida con qué pagarla, porque la paga del pecado es ¿qué? Pero la dádiva de Dios es ¿qué? Vida eterna en Cristo Jesús. ¿Cuántos tienen a Jesús en su corazón? Tu deuda está pagada entera. Pero saliendo es al ratito. No sé si me estoy explicando. O sea, Señor, gracias por perdonar. Ay, bendito, gracias, Señor. Saliendo. O sea, recibiste a Jesús y saliendo ahí en el parque. Saliendo. Aquel siervo halló uno de sus consiervos, del cual él no es señor, solo consiervo, que le debía 100 denarios. Esa es otra moneda. Y asido de él lo agarró y le ahogaba diciendo: págame lo que me debes. Pues, voy a tomar un trago de té porque que me baje este susto que te voy a dar. Entonces su consiervo, postrándose a sus pies, le decía: ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo. Mas él no quiso, sino fue y le echó en la cárcel hasta que pagase la deuda. Vamos a empezar por el segundo. Un denario era el jornal o salario de un día. Es decir, si tú tomas tu salario y lo divides dentro de 30, te va a dar lo que en ese entonces podría equivaler a un denario. O sea, no el denario, porque el denario sería el salario mínimo, sino que el equivalente a una deuda que podrías tener. Uno de los dos siervos del rey debía a otro 100 denarios, es decir, el equivalente a 100 días de trabajo, o 3 meses con 10 días. Tú puedes sacar las cuentas basado en tu salario, aunque se saca aquí con el salario mínimo, porque ese era el mínimo que se pagaba en ese entonces, o era el salario que se daba. Este pudo haber pagado la deuda no tan difícilmente. Ejemplo, si este hombre destina el 33% de su salario mensual al pago de la deuda, entonces pagaría la deuda más o menos en 10 meses. No le tomaría ni un año pagarle al otro lo que le debe. Los 100 denarios. Entonces es lo que decían: mira, vos me debes a mí el equivalente a 3 meses con 10 días de salarios, ¿verdad? Me debes el equivalente a 100 días de trabajo. Me lo vas a pagar. Pero no se lo dijo ni siquiera amablemente. Dice que lo agarró y lo ahogaba. ¿Es de ahogar? ¿Qué es? Agarrarlo del cuello, taparle la boca, no sé, pero estaba ahogando. O sea, físicamente fue agredido. Y le dice: o me pagas o te meto a la cárcel. Dice: mira, yo te pago, déjame que te pague. No, te me vas a la cárcel y hasta que me pagues lo que me debes. Ahora pregunto, ¿cómo puede pagar desde la cárcel si no trabaja? O sea, esa es una movida tonta. No sé si me estoy explicando. Es una movida de venganza, una movida de rencor, una movida, no sé si no es que no sale de un corazón correcto y de una mente inteligente. Voy por el otro. El que debía 10,000 talentos, 100 denarios, 10,000 talentos. A ver, para que se nos quede, diga conmigo: 100 denarios, 10,000 talentos. Ahora, un talento eran 6,000 denarios. Y el siervo le debía al rey, no a otro consiervo. Noten toda la diferencia que hay aquí. 10,000 talentos por 6,000 denarios. Él debía 60 millones de denarios. Si lo dividimos dentro de 365 días,
que tiene el año nos da 164,384 años de deuda. O sea, este tipo tenía que haber vivido en el tiempo de los dinosaurios y todavía no hubiera pagado. 164,384 años de trabajo. Si pagara el 100% de su salario, suponiendo que no necesita gastar en comida porque en el bote lo van a alimentar. Ahora entendemos por qué ordenó su Señor venderle a él, su esposa, a sus hijos y lo que tenía, porque nada le alcanzaba para pagar semejante deuda. La deuda que le tenemos a Dios implica el infierno por la eternidad. No salimos de ahí nunca, porque jamás pagaríamos la deuda. Por eso es que el Señor es nuestro fiador, fiador de un nuevo pacto. Estamos libres bajo fianza, porque la sangre del Cordero fue derramada y pagada para el perdón de nuestros pecados. Dale más fuerte. No sé si logras entender que no vas al infierno eternamente, sino al cielo. Así se grita eso. Pero entonces no mandes a nadie al infierno tú. Porque habiéndonos Dios perdonado todo y darnos vida eterna, solo salimos y a condenar a alguien por lo que nos debe. ¿Qué te deben? No necesariamente tiene que ser dinero. La única manera de vivir libres por haber sido perdonados es dejar libres a los que debemos perdonar. Es la única manera de tener un corazón saludable. Y eso me lleva al primer caso. Un corazón saludable no va a envidiar. Cuando envidiamos es señal de que hay algo malo dentro de nuestro corazón, que quizás tenga que ver con la falta de perdón. Regreso a la parábola, ¿verdad? Creo que Jesús lo exageró para que entendamos de qué se trata. Entonces, verso 34, 31. Viendo sus consiervos lo que pasaba, se entristecieron mucho y fueron y refirieron a su señor todo lo que había pasado. Mira, Señor, te queremos contar algo. No sé si estos fueron chismosos o envidiaban que le habían perdonado 60 millones. No sé, pero fueron con la noticia y le dijeron, mira, te queremos contar algo. Al que le perdonaste los 60 millones de denarios, acaba de meter a la cárcel a alguien por 100 denarios. Entonces, llamándole su señor, ven y le dijo, siervo malvado, toda aquella deuda te perdoné porque me rogaste. ¿No debías tú también tener misericordia de tu consiervo, como yo tuve misericordia de ti? Entonces su señor, enojado, le entregó a los verdugos. Todo el mundo diga verdugos, pero dígalo bien. O es que ya su conciencia ya está, le salió así como verdugos. A ver, todavía verdugos. Le entregó a los verdugos hasta que pagase todo lo que debía. ¿Y eso iba a ser cuándo? Jamás. Así también mi Padre Celestial hará con vosotros si no perdonáis de todo corazón cada uno a su hermano sus ofensas.
Lo que quiere decir es que el perdón de mis ofensas a Dios es el equivalente a los 60 millones de denarios. Y las ofensas que me hacen a mí no llegan a 100 denarios. Toda ofensa que me hacen o pecado que cometen contra ti no se puede comparar a todos los que mi papá me perdonó. Entonces aquí hay un pequeño problema. Porque no lo mete solo a la cárcel, sino a los verdugos. Y yo me puse a orar por esto, a tratar de tener un poco de discernimiento, ¿verdad? Las consecuencias que iba a vivir es: primero, le dice, te debía haber vendido a ti, a tu esposa y a tus hijos. Quiere decir que la falta de perdón que no has otorgado puede afectar a tu familia. Y es muy sencillo, porque cuando no perdonas, algo malo va a crecer en tu corazón y vas a contaminar a tu familia. Porque la falta de perdón crea amargura y la amargura se contamina. Dice, no se junten con ningún amargado, no sea que se contaminen. ¿Verdad? Si te juntabas con un borracho y no te tomas los tragos, no te vas a contaminar, aunque alguien me dijo, ¿verdad? O leí en algo que si tú miras a tu círculo social, vas a terminar siendo de uno de ellos. Es decir, como dice una persona, si tú te juntas con 5 personas que siempre están leyendo un buen libro, tú vas a ser la 6ª persona que lo va a leer. Si tú te juntas con personas que toman todo el tiempo, tú vas a ser la siguiente que va a tomar. Si tú te juntas con personas que se congregan, tú vas a ser el siguiente en congregarte. Si tú te juntas con personas que oran, vas a ser el siguiente en orar. ¿Me estoy explicando? Y si te juntas con amargado, tú serás el próximo. Con amargados ni a la esquina. Hay que orar para que sanen. Y dice la palabra acá, le entregó a los verdugos hasta que pagase todo lo que debía. Verdugos son los encargados del castigo. Es decir, no solo era la cárcel, sino cárcel con castigo. ¿Me estoy explicando? Dice aquí, los verdugos son los encargados de operar el castigo. Esto podría implicar cualquier mal extra para la persona, además de tener que pagar la deuda. Podrían ser enfermedades. ¿Cuánta enfermedad origina la falta de perdón que llevamos dentro? Y tal vez tú estás buscando hoy miles de razones para lo que te está sucediendo. No te va bien, no hay modo que salgas adelante, ¿verdad? Incluso diezmas, ofrendás, orás, servís y no hay modo, y no hay modo, y no hay modo. Hoy trato de revelarte algo. Quizás sea que hay algo que no has perdonado. Lo que me impresiona es que mis pecados perdonados, si yo no tengo misericordia, el Padre Celestial, no el Dios del juicio ni nada, el Padre Celestial me puede llamar y decirme, mira, fíjate que todo lo que te perdoné, te lo devuelvo otra vez. Me seguís debiendo. ¿Y por qué? Porque no fuiste capaz de perdonar esa pequeñez que te hicieron, comparado con todo lo que yo te perdoné a ti. Yo le oro a Dios que Dios sane nuestros corazones. Que no te vayas a la tumba con falta de perdón, o que la falta de perdón te lleve antes a la tumba. Quizás esa presión alta, ese daño en los riñones, esos intestinos, ¿verdad? ¿Cómo se llama eso de los intestinos cuando se inflaman o lo que sea? O esa gastritis o esa úlcera, que le estamos buscando una razón química. No sea química, quizás sea espiritual. Porque un verdugo es un verdugo. Un verdugo está para hacerle la vida imposible a alguien, ¿me estoy explicando? Y yo no sé si están contentos con el tema, pero es saludable, les cuento. Mateo 18, 19, mira esto. Esto es lo que pasó antes de que Jesús dijera la parábola. Si nos vamos a la parábola la empiezo a leer en el versículo 20 del capítulo 18. ¿Me estoy explicando?
¿Qué dio origen a que Jesús narrara la parábola? Lo que está en el verso 19. O sea, vamos para arriba. ¿Me expliqué? Vamos al principio de la película. ¿Cómo empezó? Empezó así. Otra vez os digo que si dos de vosotros se pusieren de acuerdo en la tierra, acerca de cualquier cosa que pidieren, les será hecho por mi Padre que está en los cielos. Di conmigo, el poder de un acuerdo. Si dos de nosotros nos ponemos de acuerdo en la tierra, será hecho en los... Gloria a Dios. Y te cuento esto. Yo tengo un buen amigo, un pastor, ¿verdad? Él reside en Miami. Y cuando estuve en la gira del libro, de No es por vista, lo visité. Él tiene un canal de televisión, tiene radio y todo, y fuimos. Y él, desde que lo conozco, le han gustado los vehículos bonitos, ¿verdad? Y finos. Y yo llegué y le dije, ay, qué bonito tu carro. Le dije, mira, me dijo, fíjate que no lo iba a comprar. Me dijo, ya estoy grande. Y dije, ¿para qué? Y empezó diciéndome esto, y el Señor me habló y me dijo, entonces yo te bendije porque tenías fuerzas de joven, o te bendije porque sos mi hijo. O sea, cuando ya estás entrado en años, ya mi bendición no va a estar. Es decir, si uno piensa, ya llegué a viejo, ya llegué a anciano, ahora de qué voy a vivir, entonces estás diciendo que no ha sido Dios, sino ha sido tú. Pero cuando dice, no he visto justo desamparado, ni su simiente que mendigue pan, no mira la edad. Así que para los mayores que me están viendo, se están congregando, les digo yo, Dios no quita la bendición de tu vida solo porque ya eres un adulto mayor. Dios te sigue bendiciendo si tú pones tu mirada en Él. No va a faltar nada. ¿Por qué habría de faltar si de Dios dependemos? ¿Y de qué voy a tener que vivir y cuando me retire? Y esas son preocupaciones y afanes de los gentiles, diría Jesús. No, señores, Dios está con nosotros todos los días de nuestra vida hasta el fin. Pero yo entro, platico con él y le digo, mira, te veo bien. Le digo, mira, cállate. Me dijo, no supiste mi historia, no tuve cáncer mortal. Un día me levanté, no tuve hambre, y cuando sentí era un cáncer. Cash me dijo, llegué a gatear. Yo ya no me movilizaba caminando, me movilizaba gateando en mi casa. Yo gateaba. Y me cansé, dije, pero ¿por qué estoy dejando que esto pase? Y entonces hablé con mi esposa, le dije, mi amor, ¿tú estarías de acuerdo conmigo de que soy sano? Y ella le dijo, por supuesto que estoy de acuerdo contigo, entonces soy sano. Porque la palabra dice que si dos se ponen de acuerdo en la tierra para pedirle algo al Padre, Él lo va a dar. Así que hoy soy sano. Y mira lo que pasa, y me dice, al día siguiente, Cash, cuando despierto con hambre. Empiezo a comer, empiezo a caminar y se fue el cáncer. Porque donde están dos o tres congregados en mi nombre, ahí estoy yo en medio de ellos. O sea que tu familia es esa mínima expresión de congregarte. Donde dos o tres están congregados en mi nombre, ahí estoy con ellos. Pero donde dos o tres están congregados, deben de hacer este tipo de convenios o acuerdos y presentárselos al Padre. Pero no puedes estar tú queriendo buscar un mejor trabajo y la mujer diciéndote, ya vas, va que no encontrás nada, ¿qué estará pasando? Ahí no hay acuerdo. Acuerdo es, mi amor, voy por un mejor trabajo y yo voy a orar para que lo consigas, gloria a Dios. Solo te digo una cosa, si yo me pongo a orar, quiero cambio de carro. Y el otro dice, si me lo dan, chish, claro que sí. Ya. Imagínense que la Biblia hubiera escrito un chapín, estaría lleno de modismos esa onda. Yo hubiera colaborado un poco. Entonces, ¿qué es lo que quiero decir? Es el poder de un acuerdo. Si Jesús está con nosotros, sigamos su instrucción. Pónganse de acuerdo y pedirle al Padre, y el Padre lo va a hacer. ¿Amén? ¿No es emocionante que Jesús te diga, hey, donde dos o tres están, yo voy a estar?
Y donde dos se pongan de acuerdo, el Padre lo va a hacer. ¡Ay, Padre Santo! Si con ese verso puedo vivir el resto de mi vida. No necesitas más. 21. Entonces se le acercó Pedro y le dijo: Señor, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que peque contra mí? Miren lo que estaba pensando Pedro. Donde 2 o 3 se congreguen. Dijo: mira, Pedro, ¿hasta cuántas veces tengo que perdonar a mi hermano? ¿Hasta 7? Jesús le dijo: no te digo hasta 7, sino aún hasta 70 veces 7. 490. Cada vez que te congregues. Y mira, Pedro, venite, no quiero que los demás oigan esto, vení para acá. Te conviene perdonarlos, Pedro. Yo te estoy hablando de la bendición de estar contigo y tú me hablas de cuántas veces perdonas a los hermanos. Es que, Señor, tú ya sabes cómo corre el agua aquí. Si siempre me están dando duro y siempre nos estamos ofendiendo. Eso, 2 o 3 se van a haber pleitos. Imagínate 10,000, 20,000 que somos aquí, 15,000. Imagínate el grupo, tus 12. Si con 3 que tengas, con 2. Con 2. En vez de ponerse de acuerdo, se pelean. Pero mira, Pedro, vení pues, mira, no quería decir esto, pero te lo voy a adelantar. Te conviene perdonar, hombre, porque te cuento que un día me vas a negar 3 veces. Y el diablo te va a zarandear como a trigo. Y vas a necesitar perdón. Así que metí a tu cuenta. Perdonás 70 veces 7. Yo creo que cuando llegó el día que Pedro necesitó perdón, dijo: qué bueno que perdoné. Ahorita estaría bien trabado. A ver, todos los días digan conmigo: qué bueno que perdoné, porque estaría bien trabado. Notar que dice esto: ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano? Ya se decían hermanos entre ellos. Todavía no. Pues estaba hablando de la familia. Porque por ahí empieza todo, mis hermanos. Yo no sé por qué a veces perdonamos tan fácil a un amigo, pero tan difícil a un familiar. Si el familiar lleva tu sangre, debería ser más fácil perdonar al familiar. Y luego los otros dicen: es que mira, el que me lo hizo, de mis mejores cuates, no lo perdono. Pues con mayor razón, si es uno de tus mejores cuates que cometió un error y le perdona los errores a los que ni cuates son tuyos, ¿por qué no le vas a perdonar al que es tu mejor amigo lo que pasó? No entiendo la lógica. Nuestra lógica para vivir debería ser más simple, más sencilla. Mateo capítulo 6, verso 9 dice así: ustedes pues orarán así: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Y perdónanos nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. 100 denarios perdonados me da la libertad de pedirle a Dios que me perdone los 10,000 talentos o 60 millones de denarios. Pero si tuvieron misericordia a mí para perdonarme semejante deuda, habiendo vivido ese momento de misericordia, lo que tengo que otorgarle a los demás es un poco de esa misericordia que recibí. Porque tampoco puedo ser tan misericordioso como Dios, porque Dios es que Dios tiene un corazón que no tenemos nosotros.
pero sí debemos de otorgar algo de lo que nosotros hemos recibido. Y no nos metas en tentación. Si esto va seguido, no me metas en tentación de no perdonar a mis deudores su deuda. Mas líbrame del mal. ¿Cuál mal? El mal de no perdonar y caer con los verdugos. Podría usar ese contexto. Líbrame del mal del verdugo, guardándome de la tentación de no perdonar la deuda como quiero que tú me perdones. Porque tuyo es el reino. Y el que arregló cuentas era ¿quién? El rey. Tuyo es el reino y el poder y la gloria por todos los siglos. Porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial. Mas si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. La realidad es que todos le debemos a Dios mucho, tanto que la paga del pecado es muerte y no tenemos con qué pagarle. Por otro lado, más de alguien nos debe a nosotros, es decir, han pecado contra nosotros, nuestra vida. Ya que siempre vamos a necesitar el perdón de Dios, nos conviene perdonar todo a todos, no sea que nos entreguen por el resto de la vida a los verdugos. Y además lo que nos habían perdonado nos lo vuelvan a cobrar. A veces cuando pecas y acudes al perdón de Dios, quizás fue necesario que cayeras en eso para que aprendas misericordia y también la otorgues. Entre hermanos no necesitamos el juzgarnos unos a otros, necesitamos el tenernos misericordia los unos a los otros, perdonarnos, amarnos, darnos oportunidades. Yo creo que Jesús exageró un poco esa parábola para dejar claro de qué se trata. Yo quiero vivir una vida libre de verdugos. ¿La querés tú también? Normalmente cuando uno termina la prédica va a ser un llamado para que tú vengas a los pies de Jesús y obtengas el perdón de tus pecados. Amén. Pero hoy vamos a hacer dos cosas. Quiero que inclinen su cabeza, cierren sus ojos. Esa es tu gran oportunidad hoy. La oportunidad de recibir el perdón de Dios por toda tu vida pasada. Abrirle tu corazón a Jesús, que Él entre y te dé la vida eterna. Y para eso yo te voy a guiar en una oración que tú vas a repetir conmigo, y le voy a pedir que toda la iglesia la repita en voz alta. Digan conmigo: Dios mío, en este momento te abro mi corazón, te pido perdón por mis pecados. Díselo fuerte: entra en mí ahora, sálvame, lávame con tu sangre. Yo decreto hoy que nazco de nuevo, que soy una nueva persona y me reconcilio contigo. El día que yo muera, yo iré contigo, porque tú me perdonaste y salvaste. Yeah.